Vamos a ver las principales fuerzas con las que nos podemos encontrar que actúan sobre los cuerpos en distintas situaciones. La primera fuerza que aparece sobre los cuerpos es el peso. El peso es una fuerza que actúa a distancia y es la fuerza de atracción que ejercen los planetas sobre los cuerpos que se encuentran en su proximidad. El peso en la Tierra sería la fuerza de atracción gravitatoria que ejerce la Tierra sobre cualquier cuerpo que se encuentre dentro de la zona de atracción de la Tierra, que se llama campo gravitatorio. El peso está relacionado con la masa, ¿vale? Que de hecho es peso igual a masa por la gravedad del lugar donde se encuentre el cuerpo. Aunque en la vida cotidiana en muchos casos se habla indistintamente de masa y de peso, se confunde el término masa y peso, son dos magnitudes diferentes. La masa es la cantidad de materia que tiene un cuerpo y es una característica propia del cuerpo, no cambia porque el cuerpo cambie de un lugar a otro. Mientras que el peso depende del lugar en el que se encuentre el cuerpo, puesto que el valor de G cambia de un lugar a otro. Incluso dentro de la Tierra no es lo mismo en los polos que en el ecuador y no es lo mismo la gravedad sobre la superficie de la Tierra que si nos alejamos del centro de la Tierra. Como el peso es una magnitud vectorial, tiene una dirección y un sentido. Aquí vemos tres situaciones que nos van a ir apareciendo. Si tenemos un cuerpo apoyado sobre una superficie horizontal, el peso siempre es una fuerza vertical y hacia abajo, dirigida hacia el centro de la Tierra. Si el cuerpo está en un plano inclinado, el peso no cambia, ¿vale? Su dirección siempre vertical y hacia abajo. O si tenemos un cuerpo suspendido, colgado de una pared o un cuerpo que va cayendo, el peso lo tenéis ahí representado siempre vertical y hacia abajo. Estas tres situaciones. Otra de las fuerzas frecuentes en la vida, en nuestro entorno, sería la tensión. La tensión es una fuerza que aparece siempre que tengamos un cuerpo sujeto con una cuerda, un hilo, una cadena o un cable. Y es una fuerza que se transfiere a través de la cuerda o de ese material para llegar al cuerpo, para transportar, para moverlo, para sostenerlo, y lo que hace es facilitar la acción de esa fuerza. En este caso, pues por ejemplo aquí tenemos, si una grúa sujeta un objeto con ese cable, pues la tensión siempre va dirigida sobre la cuerda, sobre el hilo o sobre la cadena. No tiene una fórmula propia, sino que depende de la situación. Si la grúa sostiene ese objeto, esa bola, y esa bola está en reposo, pues habrá un equilibrio entre el peso de la bola y la tensión será igual al peso. Si el objeto se va subiendo o bajando, pues ahí ya dependerá de la aceleración con la que se suba o con la que se baje, y tendríamos que calcular la tensión en función de las fuerzas y el movimiento que llevase ese cuerpo. Otra fuerza frecuente es la fuerza normal, y la fuerza normal es la fuerza que aparece sobre objetos que están apoyados sobre superficies, y es la fuerza de reacción que ejerce la superficie sobre el objeto. Se puede representar con la letra N mayúscula o F de fuerza y el subíndice N de fuerza normal. ¿Vale? Si tenemos un objeto apoyado sobre una superficie horizontal, la fuerza normal siempre es perpendicular a la superficie. En ese caso tendríamos el peso, ¿vale? Y la normal. Y las dos tendrían la misma dirección, que sería la dirección vertical. Pero si lo que tenemos es un plano inclinado, la fuerza normal siempre es perpendicular a la superficie. La superficie sería esta y la normal tiene esta dirección, mientras que el peso siempre es vertical y hacia abajo. Luego, en esta situación no coinciden las direcciones del peso y de la normal. Recordamos siempre el peso vertical y hacia el centro de la Tierra, y la fuerza normal siempre perpendicular a la superficie sobre la que está apoyado el objeto.
Y la última fuerza que vamos a ver es la fuerza de rozamiento. Y la fuerza de rozamiento es una fuerza que aparece cuando un cuerpo se mueve en contacto con otro. Es una fuerza de interacción entre esas dos superficies que están en contacto. Es una fuerza de fricción como consecuencia de las irregularidades, de las rugosidades que tiene una superficie, que aunque nosotros a simple vista la podamos ver como muy lisa, ¿vale? Pues siempre hay rugosidades a nivel microscópico. La fuerza de rozamiento siempre es paralela a la superficie sobre la que se mueve el objeto y siempre tiene sentido contrario al movimiento, porque es una fuerza de frenado como consecuencia de esas interacciones entre las dos superficies. Si nosotros tenemos ahí un cuerpo que se mueve hacia la derecha, ¿vale? Está simbolizado con ese símbolo, con esa flecha de la velocidad, ¿vale? No es una fuerza, veis que está fuera del cuerpo, lo único que nos indica es el sentido del movimiento. Pues la fuerza de rozamiento paralela al suelo y sentido contrario. Si tenemos un cuerpo moviéndose sobre una superficie horizontal, pero que se mueve hacia la izquierda, ¿vale? Pues la fuerza de rozamiento paralela al suelo, en este caso horizontal, y de sentido contrario. Si tenemos un cuerpo que se mueve por un plano inclinado, que veremos en muchos ejercicios, pues si el cuerpo lo lanzamos hacia arriba, ahí tenemos la velocidad, la fuerza de rozamiento paralela al suelo y de sentido contrario. Y si tenemos un cuerpo que cae por un plano inclinado, pues la fuerza de rozamiento sería paralela y hacia abajo, ¿vale? Luego aquí tenemos un poco el resumen de las 4 fuerzas que nos vamos a encontrar en los ejercicios de este tema, ¿vale? La fuerza de rozamiento es directamente proporcional a la fuerza normal, ¿vale? Entonces es el coeficiente de rozamiento, que es una letra griega mu, por la fuerza normal. Y nos tendríamos que ir a calcular la fuerza normal dependiendo de la situación que tengamos. Tenéis las fórmulas en la hoja del resumen de conceptos de dinámica. ¿Qué nos vamos a encontrar en los ejercicios de este tema? ¿Vale? Pues distintas situaciones. Nos vamos a encontrar planos horizontales o movimiento en planos inclinados. A ver, ¿vale? Entonces, en los planos horizontales hay que situar el sistema de referencia. El eje X siempre va a ser S, ¿vale? Y el eje Y la perpendicular. Por lo tanto, el peso y la fuerza normal en un plano horizontal van a coincidir con la dirección del eje Y. Si hay alguna fuerza horizontal, coincidirá con la dirección del eje X. Y si tenemos, como en este dibujo, una fuerza inclinada, no coincide con la dirección ni de X ni de Y, por lo tanto hay que descomponerla. Cuando tengamos ejercicios en planos inclinados, en los ejes que tenemos que situar, en este caso, va a ser el eje X coincide con la dirección del plano inclinado y el eje Y es perpendicular al plano inclinado. Por lo tanto, si yo tengo una fuerza como esa que veis ahí, esa F de color negro, esa coincide con la dirección del eje X. La fuerza de rozamiento, que sería la verde, también coincide con la dirección del eje X. La normal, la que veis de color azul, está en el eje Y. ¿Cuál es la fuerza que no coincide con la dirección de ninguno de los ejes? El peso, que lo vemos ahí, ¿vale? Entonces ese peso hay que descomponerlo en la componente X, en la componente Y y la componente X, ¿vale? Recordar una igualdad de trigonometría. Si a mí me da la inclinación de un plano inclinado, este valor de alfa, un plano inclinado 20 grados, 30 grados, este valor de alfa coincide con ese ángulo que está ahí. Este alfa está formado por este lado y este lado, ¿vale? ¿Lo veis ahí? Y estos que tenemos aquí, este y este, son perpendiculares a los primeros lados. Entonces, si alfa vale 20 grados, este ángulo que veis ahí dentro también vale 20 grados. Si este vale 30, ese vale 30. Y tenéis que usarlo para descomponer o calcular las dos componentes del peso, ¿vale? Luego, cuidado con los ejes de referencia en planos horizontales y planos inclinados. Vamos a ver también movimiento sobre superficies
en los que hay rozamiento o no hay rozamiento. En la vida cotidiana siempre hay rozamiento, ¿vale? Pero en los problemas, si no habla de fuerza de rozamiento, de coeficiente de rozamiento, se supone que es una situación ideal en la que no hay fuerza de rozamiento. Y después podemos tener fuerzas, como ya hemos visto, que empujamos un cuerpo, tiramos de un cuerpo, con una fuerza que coincida con la dirección del eje o cuya dirección no coincida, como por ejemplo esta de ahí. Si coincide con la del eje, ¿vale? Pues ya la tenemos sobre el eje X. Y si no coincide, siempre las fuerzas que no coincidan con las direcciones de los ejes hay que descomponerlas. Para practicar todo esto que hemos visto ahora, peso, tensión, fuerza normal, fuerza de rozamiento y movimiento en superficies horizontales, inclinadas, tenemos todos los ejercicios del 6 al 17. En el siguiente vídeo yo voy a corregir un problema de cada tipo y os quedarán algunos entre medias, ¿vale? Que hacéis vosotros y cuya solución colgaré posteriormente.